Hola y bienvenidos al canal oficial de YouTube de la Iglesia Nacidos de Nuevo, en donde compartimos mensajes y series que sabemos que serán de bendición para tu vida. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con amigos o familiares. Disfruta el contenido. Dios te bendiga. Leemos en Juan capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Verso 12 y termino, dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Gracias, Señor, por tu palabra. La predico con tu autoridad, con tu fuerza en esta mañana. Te pido que uses mi vida para yo poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Yo estoy segura, Señor, que nos vas a hablar, que vas a llegar donde nadie puede llegar, que es a lo profundo de nuestro corazón. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra y te doy la alabanza por lo que tú haces y por lo que tú eres en nuestra vida. Y una iglesia que recibe esta palabra dice: no hay, pero va a sobrar. Hace unos años atrás, mientras estábamos todavía en lo que era el antiguo cine Mislán, llegó una mujer a predicar a nuestra iglesia. Y recuerdo que cuando estaba ministrando por todo el mundo, yo estaba en el altar, paradita en el altar, y me dijo: siéntate ahí en uno de los escalones. Me acuerdo que me hizo sentar en uno de los escalones y me dijo: así te dice el Señor, no hay, pero va a sobrar. Nunca faltará la provisión en esta casa, nunca faltará nada en esta casa. Y aunque a veces vea que las cosas se ponen difíciles, siempre yo voy a estar presente ahí. Y recuerdo que esa palabra, yo no sé usted, pero cuando Dios le habla a uno agarra la palabra y dice: Señor, lo creo. Claro, en el momento, como yo le digo a la gente, en el momento en que Dios te habla, tú quieres tocar el cielo, tú dices: lo creo. Tú tienes la fe más grande del planeta, la más grande que la de Abraham. El detalle es que nosotros creemos a veces la palabra en el momento que Dios nos la da, pero cuando va pasando el tiempo y las situaciones se ponen difíciles y las situaciones te dicen lo contrario a lo que Dios te ha hablado, pues ahí no es tan fácil mantener la fe. Ahí no es tan fácil mantenerse creyendo en lo que Dios te ha hablado. Pero en esta mañana quiero compartir brevemente con usted esta palabra que el Señor me dio. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos no hemos escuchado esa historia? Quizás en alguna escuela bíblica, alguien en algún lugar o en alguna iglesia, usted tiene que haber escuchado que Jesús hizo una multiplicación milagrosa. Alimentaron a un montón de gente, como decimos por ahí, solamente con 2 peces y 5 panes. Increíble, ¿verdad que sí? Es algo increíble para el ser humano, que nos movemos a través de 5 sentidos. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo escucho,
No lo creo. Si no lo puedo tocar, no lo creo. ¿Verdad que sí? Muchas veces nuestros 5 sentidos son los que opacan nuestra fe. Muchas veces nuestros 5 sentidos son los que nublan nuestra fe de las promesas que Dios nos ha hecho. Pero a veces tenemos que ir por encima de los sentidos físicos y empezar a activar los sentidos espirituales y creer que aunque yo no vea, Dios lo va a hacer. Aunque yo no pueda tocarlo ahora, Dios lo va a hacer. Aunque no lo escuche, aunque no lo sienta, como quiera, Dios lo va a hacer. Porque lo que Dios va a hacer no depende de mí, no depende de ti, sino de la promesa que Él ha hecho. Mire, todos hemos escuchado acerca de esta historia. Cómo Jesús prueba la fe de sus discípulos y les pide que alimenten una gran multitud sin tener recursos para hacerlo. Yo no sé si en algún momento usted se ha movido en esos días, que son días que yo le digo, días completamente de fe, donde Dios a veces te pide que hagas cosas que tú no tienes ni la más mínima idea de cómo lo vas a hacer. ¿Cuántos han vivido días así? Que sabes que tienes que hacer cosas o moverte o algo tienes que hacer ese día y tú dices, ¿cómo yo lo voy a hacer? No tengo los recursos, no tengo los tickets, las puertas abiertas para hacerlo, no tengo la salud, no tengo la verdad, lo que necesito para hacer eso. Pero Dios te dice, tírate en fe, muévete, salte de tu casa, móntate en el carro, llega a ese lugar, acércate a tal persona. Yo no sé si usted ha pasado esos días, pero yo he vivido días así. Le pide que alimenten una multitud, pero ¿con qué? ¿Con qué si no tenemos? Por eso usted vio que mientras leíamos hubo un Felipe que rápido respondió. Uno de los primeros que respondió. Jesús dice, ¿con qué alimentaremos a la multitud? Le tiró el problema supuestamente a Felipe. Felipe le dice, no hay para comprar tanto pan, maestro. No hay para saciar el hambre de tanta gente. Felipe habló en su humanidad y no es que sea malo a veces, ¿verdad? Tener los pies en la tierra. No es que vamos a negar nuestra realidad, porque sí hay unas realidades. Pero nosotros los que caminamos en fe, nosotros los que nos movemos en fe, a veces, aunque no negamos nuestra realidad, sabemos que por encima de nuestra realidad está la verdad de Dios. Y no es lo mismo. Estoy viviendo algo, pero la verdad de Dios me dice que Dios va a hacer otra cosa. Y no riego mi realidad y no despego mis pies de la tierra porque tengo que caminar aquí mientras viva, pero elevo mi espíritu al nivel de creer que aunque mis pies están en la tierra, estoy pasando por unas situaciones que me están hablando y me están, están tratando de menguar mi fe. Yo me voy por encima de ellas y digo, Señor, mi realidad me dice que no va a pasar nada, pero mi fe me dice que todo lo puedo en ti que me fortalece. Mi realidad me dice que la enfermedad me ha tocado, pero mi fe dice que por tus llagas yo he sido sanado. Mi realidad dice que no tengo los recursos, pero mi fe me dice que tú eres el que proveerás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Señor, no voy a negar mi realidad, pero voy a creer a tu palabra. Voy a creer a la verdad de lo que me has hablado. ¿Cuántas veces hemos tenido que creer sin ver? Felipe habló en su humanidad, no tenemos tanto pan. El segundo que habló fue Andrés. ¿Qué dijo Andrés? Me llama la atención porque Andrés, cuando habla, tenía la materia prima en sus manos. Hay un niño que tiene dos peces y 5 panes. Felipe habló completamente en su humanidad, pero Andrés tenía el milagro en sus manos y no lo sabía. ¿Cuántas veces hemos tenido el milagro en nuestras manos y no lo sabemos? ¿Cuántas veces hemos tenido la respuesta de Dios en nuestras manos y no nos damos cuenta? Andrés dice, solamente tenemos un niño con 2 peces y 5 panes. Pero aunque tenía el milagro en sus manos, dijo, pero esto no es suficiente para tanta gente. Rápido vino otra vez su humanidad y le habló por encima de su milagro. Y digo, su humanidad dice que 2 peces y 5 panes no dan para alimentar a más de 5,000 personas. Escuche bien. Por eso
Y esto me decía Dios a mi corazón y lo comparto contigo en esta mañana. Por eso, a la hora de lo imposible, ni lo que tú pienses, ni lo que fulano piense, ni lo que yo piense es importante. Lo que verdaderamente importa cuando hay situaciones de lo imposible, de lo que nadie puede resolver, es el escenario de los milagros que Dios está creando para mover su nombre, para glorificar su nombre en medio de ellos. O sea que cuando hay algo que para ti ya es imposible, que tú no lo puedes resolver, que nadie lo puede resolver, que todo el mundo dice o deja de decir, hay momentos donde tú tienes que decir: esto no importa, porque en este escenario ni lo que yo diga, ni lo que mi mamá diga, ni lo que fulano diga, ni lo que el banco diga es lo que importa. Aquí lo que va a importar es lo que Dios va a hacer. Son escenarios de milagros. Son escenarios que Dios prepara para que tú comiences a moverte en lo sobrenatural, en la fe. Porque la fe es sobrenatural. Jesús viendo, escucha esto, Jesús viendo que ellos no podían hacer absolutamente nada, escuchando en su humanidad que sabían que eso era una locura, lo que Él les estaba pidiendo, tomó las canastas en la mano. Y aquí comienza a cambiar toda la historia de la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús toma las canastas en sus manos. Ay, 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 ay. Mira, mi hermano, las canastas en las manos de Andrés no se multiplicaron. Las canastas en las manos de Felipe no se multiplicaban. Las canastas en las manos del niño no se multiplicaban. Pero cuando Jesús vio que ellos habían descubierto que aquello era algo imposible, dice la Biblia que agarró las canastas. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que dejar que Dios agarre lo que tú y yo no podemos resolver. Hay momentos donde tenemos que dejar que Dios agarre lo que tú y yo no podemos arreglar, lo que tú y yo no podemos multiplicar, lo que tú y yo no podemos sanar. Ese momento cuando dejamos que Dios agarre las canastas es el escenario perfecto para que ocurra un milagro de multiplicación, un milagro, aleluya, de sanidad, un milagro de restauración. ¿Por qué? Porque las manos de Jesús son las que hacen el milagro, no son las mías, no son las tuyas, es el poder de Dios a través de nosotros. Dáselo al Señor. Cuando Jesús tocó las canastas, dice la Biblia, las levantó. Y antes de repartir nada, dio gracias. ¿Y por qué daba gracias? Porque Jesús ya veía lo que ninguno había visto. Jesús ya estaba viendo todo el mundo saciado y todo el mundo alimentado con aquella canastita. ¿Tú sabes por qué a veces nosotros no podemos dar gracias? Porque todavía no hemos podido ver lo que Dios va a hacer. Hay gente que hasta que no ve, que hasta que no toca, que hasta que no huele, que hasta que no siente, no puede agradecer porque todavía dudamos de lo que Dios puede hacer. Pero bienaventurados aquellos que aunque no hayan visto todavía, pueden decir: gracias, Señor, porque no lo he visto, pero tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, porque aunque me siento un poco enfermo, tú me vas a sanar. Gracias, Señor, porque aunque este problema está tan fuerte, tú lo vas a resolver. Gracias, Señor, porque estoy viendo en el futuro que algo tú vas a hacer. Él dio gracias. Jesús dio gracias, enseñándole a ellos: ustedes están preocupados, pero el milagro ya está hecho. La Biblia, mire mi hermano, escuche bien. La Biblia no da muchos detalles profundos de que si se hicieron 1000 canastas, si se multiplicaron allí, se formaron aún hasta las canastas. Quizás las únicas 2 canastas fueron suficientes para que siguieran saliendo peces y panes. O sea, a veces pensamos: pues allí se multiplicaron y se convirtieron como 200 canastas y se llenaron. Quizás en las mismas 2 canastitas la gente metía la mano y seguían saliendo peces. La gente, ¿cuántas le ha pasado así? ¿Cuántas le ha pasado así? Que tú tienes algo guardadito en la cartera y tú ni lo cuentas. Porque tú dices: Señor, lo que tengo es esto. No lo voy ni a contar. Tú sigues sacando y tú dices: ¿y de dónde salió tanto chavo? Si yo lo que tenía era así. Hablando de dinero, porque los milagros no solamente son financieros.
Hay momentos donde tú dices, Señor, tú multiplicaste esto que yo tenía aquí, porque esto no me daba ni para empezar. Y yo no sé usted, pero yo he visto a Dios multiplicar donde no ha habido nada. Yo le he contado a esta iglesia cómo cuando mi esposo se partió la espalda, recién casadito, le he contado cómo mi hermano, mi esposo se quedó en una cama. Recién casado, mi niña tenía 2 añitos quizás, Alani. Tuvimos que pasar por ese proceso 1 año completo, bien difícil. Y yo recuerdo a Dios proveer de una manera, mi hermano. Él era el que trabajaba en casa, 1 año sin finanzas en casa. Y yo le puedo decir que yo no me acosté un día sin comer. Le puedo decir que todo lo que en mi casa había, Dios lo enviaba a través de sus hijos. Le puedo decir que una vez vi volando 2 billetes de 20 nuevecitos en el patio, que yo no tenía vecinos. Y todavía lo puedo decir con certeza, ese dinero lo envió Dios allí. No había vecinos, no había nadie. Yo vi eso volando y hay gente que no cree en esto porque no lo ha vivido, pero el que ha vivido los milagros de Dios sabe que Dios puede hacer de nada, multiplicar y darle al que no tiene. Que en el 2021 mi salud se fue a 0, que mucha gente sabe que colapsé, ¿verdad? Y me vi en la muerte, y cómo, aleluya, pude ver la mano de Dios, cómo me levantó de 0, me dio fuerza, hasta que hoy puedo, aleluya, decir que estoy sana por el poder de Dios. Aleluya, en aquel momento yo no veía absolutamente nada, mi hermano. En aquel momento pensé que iba a morir en aquel proceso, pero qué bueno es Dios que un 2024 todavía estoy pregonando su palabra. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor, porque Dios también multiplica los milagros de sanidad. He visto a Dios restaurar mi hogar. He visto a Dios restaurar mi casa. He visto a Dios, aleluya, bendecir mis hijos cuando, aleluya, veníamos de 0. Y he visto a Dios dar más de lo que yo esperaba. Dice que levantó las canastas, dio gracias por ellas. Le dijo a los discípulos, comiencen a repartir. Entonces los discípulos se movieron en fe y comenzaron a repartir las canastas. Dice, todo el que estaba allí esperando comida pudo comer. No se quedó nadie. Nadie se quedó sin comer, pastores. Nadie se quedó sin pececito y sin pan. Es más, yo creo que hasta saciar significa que pudieron repetir. Porque lo bueno de Dios es que Dios no te da, nosotros le pedimos a Dios con fe, pero a veces pensamos, Dios, haz esto, y Dios te da más de lo que estás pidiendo. Dios hace más de lo que tú estás esperando. Y yo estoy segura que cuando dicen hasta saciarse, significa que habían 2 o 3 por allí que dijeron, podemos repetir. Podemos repetir. Habrá otro pececito que yo pueda comerme. Yo me imagino que siempre hay quien se come 3. Siempre hay quien se come 4. Hay gente allí que comió como 3 o 4 pescados. Yo no sé cuántos panes. Los panes se comen más. Yo no sé cuántos panes se comieron. La cuestión es que la Biblia señala, y es por eso que lo señala, que se saciaron, se fueron llenitos y abastecidos para su casa. Me llama la atención que cuando todo el mundo se sació, la Biblia dice que sobró. No había suficiente, pero ahora vemos que ahora sobró. No había suficiente comida, pero ahora vemos que hay unas canastas que están llenas todavía. Porque a veces en nuestra vida nos llevan, mi hermano, en unos escenarios hasta nuestros límites de fe. Y nosotros no vemos con nuestros ojos absolutamente nada. No vemos nada que nos indique que va a pasar algo a favor nuestro. Pero cuando Dios mete su mano, levanta la canasta de nuestra vida y declaran en su nombre que algo va a suceder, cuando termina nuestra prueba decimos, ¿y esto cómo pasó? ¿Y cómo es que ahora mis manos están llenas y yo no tenía nada? ¿Y cómo es que estoy saludable si estaba enfermo? ¿Y cómo es que mi matrimonio está en pie si estaba en el piso? ¿Y cómo es que mis hijos están caminando bien
Si estaban perdidos, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios va a hacer que te van a dejar la boca abierta. Hay bendiciones de Dios que te van a dejar, aleluya, sorprendido. ¿Por qué? Porque Dios, esta palabra es para alguien. Dios va a hacer más de lo que tú le estás pidiendo. Dios va a dar más de lo que tú estás esperando. Dios va a poner su mano y va a multiplicar hasta que sobreabunde. Alguien tiene que tomar esta palabra, porque el año 2025 va a ser un año donde vamos a poner los pies en el milagro. Vamos a poner los pies en la tierra. Vamos a poner los pies en el lugar donde Dios nos va a bendecir. Este año 2025 hay gente que va a quedar con la boca abierta. Anótalo. Vas a quedar con la boca abierta, porque tú estás esperando una cosa y Dios va a hacer más de lo que tú estás esperando. Hay gente que tiene que agarrar esta palabra hoy. No tengo ahora, pero va a sobrar. No tengo hoy, no tengo las fuerzas hoy, pero Dios las va a hacer que se multiplique. No tengo ahora, aleluya, la capacidad, pero Dios me va a dar la capacidad. No tengo el milagro todavía hecho, pero voy a orar por lo que Dios va a hacer. Voy a dar gracias por lo que Dios va a hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, mi hermano, nuestra situación ha llegado a los límites de lo comprensible? ¿Cuántas veces hemos llegado al límite de lo posible? De lo que yo puedo hacer con mi fuerza. El límite de las fuerzas humanas. ¿Cuántas veces hemos llegado así a situaciones? ¿Cuántas veces nos hemos sentido imposibilitados ante lo que estamos viviendo? Miramos para todos lados y no vemos la manera de que esto se arregle. Frases como estas pueden sonar muy comúnmente en medio de estas pruebas. No se va a poder. No se va a dar. No voy a llegar. No tengo los recursos para llegar. No voy a resistir. No hay nada que pueda hacer ya. Frases como estas son muy normales dentro de una prueba pesada, de esas que te atentan contra tu fe. Son los momentos, aleluya, más desesperantes que puede vivir alguien. Los momentos más desesperantes de un ser humano son cuando se te agotan los recursos, cuando se te agota la fuerza, se te agota la salud, se te agota, aleluya, el motivo para seguir adelante. ¿Sabes por qué son los momentos más desesperantes? Y anota esto. Porque son los momentos donde no tenemos el control de absolutamente nada. ¿Sabes que el ser humano, mientras pueda tener el control de las cosas, no necesito nada de nadie? Ni siquiera necesito de Dios. Hasta el día en que todo lo que estás viviendo te desespera al nivel de entender que ya tú no tienes el control de nada, que ya tú tienes que soltarlo todo ante las manos de un Dios que para Él no hay nada imposible. Sabes que a veces no es que Dios juega con tu fe, no es que Dios, aleluya, te tienta para que tú peques, pero hay momentos donde Dios permite, aleluya, unos escenarios así, parecen catastróficos, pero son para glorificar su nombre. Dios permite esos escenarios donde tú tienes que entender que Él es el único que puede tener el control de lo que tú estás viviendo. Y cuando Él permite esos escenarios catastróficos, aleluya, deprimentes, situaciones, aleluya, que te hacen llorar, terminamos como, ¿verdad? Como digo yo por ahí, en el piso con los mocos bajando y decir: Señor, haz lo que tú quieras, que yo hace rato que no tengo el control de esto, hace rato que yo no sé lo que voy a hacer. Y hermanos, son los momentos más desesperantes, pero también son los momentos de mayor crecimiento en Dios, de mayor madurez en Él, de mayor fe. Nuestra fe no se queda igual después de esas situaciones. Quiero decirte que esos escenarios son las plataformas perfectas para que Jesús entre y cause un milagro en tu vida. Jesús le preguntó a Felipe, y parece una pregunta ilógica: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Si Él es Jesús, si Él es el que está haciendo milagros por todas partes, si Él sabe que no había. ¿Por qué le pregunta a su discípulo: ¿con qué vamos a comprar? Si Él sabía que no había.
Le parecía que le estaba dando una carga que Felipe no podía llevar. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ve, haz eso, ve allá, ve, métete por esa puerta, y tú acá? Pero ¿por qué el Señor me pide que yo haga eso? Si Él sabe que no tengo la fuerza, Él sabe que no tengo los recursos, Él sabe que no tengo la manera de hacerlo, no tengo las palas. ¿Por qué el Señor trabaja de unas maneras tan irónicas, aparentemente irónicas e ilógicas? Porque el Señor te lleva a unos escenarios donde tú dices, Señor, pero de verdad, no hay otra forma de hacer las cosas. Mire, mi hermano, cuántas veces yo he predicado palabras. Me pasó el domingo pasado, estaba en Cabo Rojo. Yo llego a esta iglesia que he ido otras veces, pero yo voy con una palabra, mi hermano, completamente como que diferente al tema que me estaban dando. Y yo decía, Señor, pero ¿por dónde tú me llevas? Señor, ¿por qué tú me estás poniendo a predicar esta palabra aquí? Mi hermano, y sabe algo, yo he aprendido a no pelear con Dios, porque Dios es el que conoce la necesidad de la gente. Y lo que para ti es ilógico, para Él está en perfecto control. Y yo prediqué, y yo solté lo que Dios me dio y lo que me iba dando allí, mi hermano. Y para la gloria de su nombre, cuando yo llego a mi casa, yo recibo esos mensajes. Una persona que me dice, te agradezco por esa palabra, porque mira, esto es lo que estoy viviendo con mi familia, esto es lo que estoy viviendo. Mira, es exactamente, hermano, lo que yo estaba predicando. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me llevas por una línea que parece que no es para una iglesia un domingo? Parece que no es para un culto de jóvenes que hay que, ¿verdad?, predicar bajo un tema. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Yo he entendido que cada vez que Dios va a hablar, Dios no me pide permiso a mí para hablar. Dios me toma mi boca y habla. Pero Dios sabe que tú estás ahí sentado en esta mañana y quizás es el día donde tú le has dicho al Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde me voy a mover ahora? ¿Dónde están los recursos para hacer lo que tengo que hacer? No tengo nada que me indique que algo va a pasar, pero Dios viene a decirle a alguien esta mañana, no tienes nada, pero yo lo tengo todo. No tienes nada, pero yo le voy a proveer todo. Tú no tienes nada, pero ya verás pronto cómo va a sobrar. Alguien que diga, va a sobrar, va a sobrar, va a sobrar. Los recursos van a sobrar, la salud va a sobrar. Dios mío, levanta esa mano y di, yo voy a ser sano, la salud me va a sobrar. Va a sobrar. La salud me va a sobrar, las fuerzas me van a sobrar. No lo veo, pero va a sobrar. No lo tengo todavía, pero va a sobrar. No lo puedo ver, pero va a sobrar. Hay puertas que simplemente van a aparecer en tu camino, no estaban. Lo que hay es una muralla de frente. Cuando tú vayas llegando, esa puerta va a aparecer ahí abierta, en acceso para que tú entres. Hay portones que tienen candados, cerrojos, pero cuando tú estés llegando se van a romper los cerrojos y tú vas a poder entrar. Porque Dios está en el asunto, porque Dios va a hacerlo, porque Dios va a honrar su nombre a través de ti. Hay ángeles que se van a movilizar para que tú puedas lograr lo que tú necesitas. ¿No te has dado cuenta que a veces estás hasta enfermo, llegas al hospital, dices, Señor, necesito que tú muevas a alguien aquí para que me ayude? Y llega ese ángel con su chalequito blanco, la enfermera con su uniformito de scrub, y tú esperando un milagro, y el Señor dice, no, tengo ángeles aquí en este hospital, yo tengo ángeles también. A veces queremos ver los ángeles como esos dos, hermano, lo puedo volver a poner. Queremos ver los ángeles con alas y con oriola, mi hermano, no. Dios tiene ángeles en la tierra, Dios tiene ángeles en la tierra. Se parecen a ti y a mí, pero son enviados para bendecirte. Ellos te abren puertas, ellos, aleluya, llegan cuando tú menos lo esperas. Yo he visto a Dios enviar ángeles de carne y hueso como tú. En mi casa ha habido ángeles, yo lo sé. Dios ha enviado personas que yo no sé de dónde las trae, del otro lado del mundo. Cuando estoy hablando con ellos no puedo parar de llorar. Digo, Señor, esta persona no es humana.
La persona tiene toda la respuesta. Y Dios me ha hecho sentir a mí y a mi familia son ángeles. Mi papá un día me dijo, hija, yo vivía con mi papá chiquita. Estábamos viviendo en el pueblo, aquí cerca del Quijote. Recuerdo que mi papá no tenía muchos recursos en aquel momento, criando tres muchachas solo. Y recuerdo que él me cuenta que un día pasó un personaje por allí por su casa. Un anciano que él dice que él nunca lo había visto. Y cuando está pasando, le dice, usted me podría dar un vaso de leche. Mi papá dijo, espera un momentito. Fue a la nevera, echó un poquito de leche que había, le dio el vaso de leche, se lo tomó. El caballero no dio ni una sola palabra más, siguió caminando. Y mi papá se quedó mirándolo. ¿Quién será ese hombre que yo nunca he visto aquí? Al rato baja para los de los vecinos y le dice a los vecinos, ¿ustedes vieron al caballero que anda por ahí pidiendo cositas? Por aquí no ha pasado nadie, está ahí. Toda la tarde hemos estado ahí en el balcón, nadie. No, pero es que hubo un caballero y me llama la atención ese hombre, yo nunca lo he visto. Nunca más mi papá volvió a ver a ese caballero. Pero ¿sabes si lo que vio? Que en mi casa se comenzó a multiplicar todo. Que en mi casa se multiplicaba la finanza, que papi nunca le faltaba un centavo, que hasta las gallinas ponían de más. Ay, ay, ay. Mi papá me dijo, ¿sabes algo, hija? Aquello fue un ángel que me vino, aleluya, a probar. Porque yo le di aquel vasito de leche, que era lo poco que había en casa, pero Dios me multiplicó lo que yo tenía. Ay, ángeles, Dios tiene provisión para ti. No te vas a quedar sin nada. No hay, pero va a sobrar. Aleluya. ¿Cuántas veces se ha acercado gente donde nosotros a darnos una palabra cuando más nosotros la necesitamos? Desaparecen. Tú ahí en esa lucha y de momento Dios envía a alguien y te dice, yo una vez tenía a mi hermano un dengue. Ay, Dios mío, aquel dengue quería acabar conmigo. Yo estaba en el hospital, llevaba 2 días en sala de emergencia y el doctor me dijo al tercer día, si no sube las plaquetas te tengo que mandar a un hospital grande. Yo estaba con mi mamá, mis hermanas, todo el mundo. Allí había un revolú de gente porque yo estaba mal. Yo recuerdo que esa mañana, dentro de las batallas que yo estaba librando en aquel momento, le dije, Señor, no permitas que me envíen para un hospital grande. Mi nene era chiquito. Y recuerdo que de momento, mi hermano, antes de que me hicieran la última prueba de plaqueta, entra una anciana por aquella habitación del hospital, aquella cortina, y una capellana anciana y me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, sí, por favor, ore por mí. Aquella mujer levantó una clase de oración en menos de 1 minuto y comenzó a declarar vida sobre mí. Mi hermano, aquella oración, cuando esa señora se fue, a los 10 minutitos, póngale, llegó la enfermera a hacerme las pruebas. Cuando me hace las pruebas me dice, wow, qué bueno, comenzaron a subir las plaquetas, te vas para tu casa. Dios me sanó, mi hermano. Dios envió ese ángel allí para que orara por mí, porque es que Dios tiene los recursos. La Biblia dice que cuando Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Ahí mismo en la respuesta dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía ya lo que iba a hacer. A veces el Señor parece que te hace unas preguntas capciosas a ti y a mí, pero es solamente para probar, porque ya Él sabe lo que Él va a hacer. ¿Sabes qué me dijo Dios un día? Yo le decía, Señor, ese dolor de espalda que a veces me coge por la caída que tuve en el 2021. Señor, ese dolor, Señor, yo necesito mi salud. ¿Y sabe lo que el Señor me respondió un día? Cosas que uno dice, pero Señor, ¿por qué así? Yo estaba esperando que Dios me dijera, te voy a sanar ahora mismo. Un milagro, te voy a poner una espalda nueva. ¿Sabes lo que Dios me dijo? En el caminar, yo te voy a sanar. ¿Qué me quiso decir? Sigue caminando y trabajando, mamita, que cuando menos te des cuenta yo te voy a sanar. Oiga, mi hermano, eso no ha fallado. Yo he seguido trabajando, a veces me mando. Pero cuando me doy cuenta digo, wow, Señor, es verdad, tú no has fallado. En el caminar tú me has ido sanando.
Y no solamente me ha ido sanando de mi cuerpo, también me ha ido sanando mi corazón, también me ha ido sanando mis emociones, también me ha ido sanando, aleluya, porque Dios en el caminar, aleluya, en esa prueba de fe como los leprosos, cuando van caminando y fueron sanos de la lepra, en ese caminar Dios está probando. Me creerá que yo lo voy a hacer. Yo no sé si alguien lo está entendiendo en esta mañana, pero en el caminar yo puedo hacer muchas cosas. No tiene, pero sigue caminando que va a sobrar. No tiene, pero sigue caminando que Dios va a obrar. Pero a veces queremos verlo todo de un golpe. Queremos que todo quede perfecto de un cantazo, como dicen en el campo. Pero si usted va a la Biblia, y voy cerrando ya, si usted va a la Biblia, se repite una y otra vez una historia como la de los panes y los peces. Lo único que en diferentes escenas. Porque ahora el Señor multiplicó panes y peces, pero la Biblia me dice que hubo un Abraham que le multiplicó el vientre de su esposa. Abraham no podía tener hijos y Dios tocó el vientre de Sarai. Me dice la Biblia que hubo Moisés que está frente a un mar que no se abre y los egipcios atrás a punto de morir el pueblo. Y dice la Biblia que no habían panes y peces, pero hubo un viento que dividió las aguas. Desde el principio hasta el final de la palabra tú vas a ver a Dios haciendo cosas inusuales y cosas que tú no esperas. No había nada, pero Dios permite que haya algo. Vemos en el desierto, no había comida, no había agua, y de repente vemos que la peña brotó agua para ellos. Que del cielo caía un maná, un alimento que tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Que cuando aún se antojaron de codornices, vinieron los vientos y le tiraron un montón de codornices para que se hartaran. ¿Por qué, mi hermano? Porque no había, pero Dios proveyó. ¿Por qué a veces parece que Jesús se tarda? Porque a veces parece que no llega o no me ayuda cuando más lo necesito. Escucha esto en esta mañana. Lo cierto es que Dios muchas veces permite escenarios como estos solo para volvernos, para que nos volvamos a mirarlo a Él y dejar que Él sea que Él haga lo que tiene que hacer. No había, pero la Biblia dice que cuando todos hubieron comido, sobró. No había, pero Dios hizo el milagro. Jesús le dijo a los discípulos: recojan, que no se pierda nada, porque lo de Dios no es para desperdiciarlo. Dios no anda en eso de desperdiciar cosas, ni de desperdiciar aceite, ni de desperdiciar unción. Dios dice: recojan, que no se pierda. Pero me dice la Biblia, y anote este último punto, me dice la Biblia que esa misma noche sobraron 12 canastas. Mire qué perfecto Dios. 12 canastas. Pero esa misma noche ellos se levantaron, se fueron en una embarcación a cruzar al otro lado. Jesús no estaba en la embarcación con ellos porque la Biblia lo especifica. Y dice la Biblia que Él venía sobre las aguas cuando ellos clamaron porque se iban a ahogar. Pero me llama la atención que ellos no podían ver a Jesús dentro de la barca porque Jesús se había atrasado un poco. Podían ver, ¿sabe lo único que ellos podían ver en la barca? 12 canastas. Jesús no estaba dentro de la barca, Sara, pero ¿sabes qué veía Jesús? ¿Sabes qué veían ellos? 12 canastas. ¿Por qué tenían que recoger las sobras? Eso se podía haber botado. Escucha esto que el Señor me dio. Porque aunque no podían ver a Jesús dentro de la barca y aunque parecía que la barca se estaba hundiendo, podían ver la evidencia del milagro grande que Él había acabado de hacer. A veces Dios trabaja así con nuestra fe. No me ves, no me sientes, pero mira alrededor y ve la evidencia de lo que yo he estado haciendo contigo, las cosas grandes de las que te he sacado, los milagros grandes, lo que he multiplicado. No me ves, pero mira la evidencia. No estás viendo que en el anterior, en el pasado yo lo hice. En el pasado yo te proveí. En el pasado yo te sané. En el pasado yo arreglé el asunto que estaba pendiente, que no podías resolverlo. Mira a tu alrededor y chequéate a ver dónde están las canastas de tu milagro. Dónde están las canastas que se multiplicaron. Dónde están las canastas de lo que no había, pero ahora hay. Ay. Alguien que diga: wow, yo tengo canastas que evidencian que el Señor lo ha hecho.
Yo me imagino que cuando se desesperaron y las canastas comenzaron a dar tumbo dentro de la barca, alguien tiene que haber dicho: ¡Ey, ey, cálmese! Que Jesús multiplicó 2 pececitos y 5 panes hace par de horas atrás. Él no nos va a dejar morir en esta tempestad. Entonces dice la Biblia que vieron a Jesús caminando, acercándose a la barca. Pero lo primero que miraron fueron las canastas que habían sobrado. Mi hermano, porque a Dios le gusta dejar las evidencias para cuando tengas ese momento donde todo está en tu contra, tú puedas aferrarte a que el Dios que tú le sirves todavía hace milagros. Mira cómo no había, pero sobró. Créeme una vez más por el milagro que estás esperando. Cree una vez más que no hay, pero va a sobrar. Cuando las oportunidades no llegan, cuando los recursos desaparecen, la canasta está vacía, pero hoy Dios te dice: pero es temporal. Ponte de pie un momento, ponte de pie. Escucha lo que el Señor te dice en esta mañana: la canasta puede estar vacía, pero es temporal. Los recursos pueden estar limitados, pero es temporal. Dios le está hablando a alguien aquí. Todo apunta a que está todo en tu contra, pero es temporal, dice el Señor. Parece que no hay, pero va a sobrar. Pastora, me han diagnosticado esto y no sé qué voy a hacer. Parece que no hay, pero va a sobrar. Pastora, pero mis hijos, mi matrimonio, parece que no, pero va a sobrar. Pastora, tengo que pagar esto, esto y lo otro. Parece que no hay, pero va a sobrar. Vuelvo y lo digo, un día no había en casa absolutamente nada, los biles estaban ahí, al otro día había que pagarlos, y cuando de repente nos sentamos en la mesa, mi esposo y yo: wow, hoy hay que pagar esto y no hay dinero. Y entonces cuando ya las posibilidades se convirtieron en imposibilidades, mi esposo salió y le dije: bueno, papá, Dios proveerá porque no hay otra cosa que hacer. Y le dije hace un tiempo atrás ese testimonio. A los 15 minutos, hermano, llegó alguien a casa. No estoy hablando que yo llame a nadie, a mí no me gusta molestar a la gente. No. Llegó esta hermana de la iglesia donde estábamos allá. Llegó, pip. Yo: qué raro. Entra, me dice: mi tía, me dice: estoy por ahí, mira, llevo con este sobre hace como una semana conmigo. El día que yo tenía que pagar. Dice: tengo este sobre conmigo. ¿Tú te acuerdas que ustedes me instalaron un calentador hace un tiempo y nosotros se lo habíamos dado a plazo? A mí se me había olvidado ese pago, mi hermano. De esa gente que uno dice: oh, bendecirlo en el nombre del Señor. Mi hermano, allí estaba el pago. Dice: no, pero tengo este pago que nosotros te lo debemos, toma, te lo voy a entregar. Y yo mire, mi hermano, a mí aquel sobre no pesaba nada, pero a mí me pesó como 10 quintales. Cuando yo abrí el sobre, mi hermano, ahí había para pagar lo que yo tenía que pagar ese día. Y sobró. Yo le dije a mi esposo por teléfono: ¡hey! Llegó la provisión. ¿Cómo? Dios. Cuando se partió la espalda, llegaban los sobres en blanco, los sobres blancos. Desde que los saqué del hospital en el industrial hasta que llegué a casa, a los 15 minutos llegó una persona, a los 25 minutos por ahí llegó otra, y seguían poniendo sobres en una mesita de noche. Y José dijo: no los abras todavía. Cuando pasó toda la tarde que entraban y salían, hermanos, cuando voy por la noche a contarme, hermano, casi $1,500 encima de una mesa, suficiente para pagar las deudas, pagar el mes, pagar la... Ay. Yo te estoy hablando de algo que es efímero. Claro que Dios no solamente se mueve en el dinero, pero hay cosas que necesitan milagro urgente. Y Dios dice: no hay, pero ya tú verás cómo yo voy a multiplicar las canastas. Oh, mi alma adora al Señor. Y cierro con lo más importante que te puedo decir en esta mañana.
cuando el ser humano parecía que las posibilidades y esperanzas de salvación se habían acabado, había fallado a Dios, lo habían desechado del Edén, y ahora el enemigo riéndose y burlándose de la caída del hombre, no había nada que dijera que había posibilidades de reconciliar al hombre con Dios, Wilkin. Pero me dice la Biblia en Romanos 5:20, escucha esto, donde abundó el pecado, porque la Biblia dice que el pecado llegó a un nivel donde llegó, aleluya, Dios decía, no, ya esto está demasiado, y dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Jesús entró en el escenario de la humanidad, trajo gracia, favor y salvación inmerecida. No había esperanza, no había salvación, no había acceso al Padre. Y de momento la Biblia dice que sobreabundó la gracia. Usted sabe cuando uno busca lo que significa sobreabundar, quiere decir hay una gran cantidad de algo. Es cuando algo sobra. El pecado abundó de una manera terrible, pero vino Cristo y dijo, yo voy a morir por ello. Y sobreabundó la gracia. Quiere decir que ha sobrado gracia para que hoy, si alguien la quiere, también la pueda agarrar. Porque no solamente fue aquel día, sino que de ahí para adelante todo el que quiera la gracia del Señor la pueda agarrar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No había esperanza para el ser humano, pero llegó Jesús y sobró misericordia. Y sobró misericordia, y sobró amor, y sobró perdón, porque no había, pero sobró. Yo quiero que tú te lleves esta palabra en esta mañana. No importa lo que estés pasando, escucha bien, Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Yo quiero orar en esta mañana. La primera oración es, si tú quieres a Cristo, yo quiero orar por ti. Si tú dices, yo me quiero reconciliar con Cristo, si quiero a Cristo en mi vida, yo quiero orar por ti. Agarra un ladito de este altar, o si no alzas la mano, yo envío a alguien a orar por ti, pero no te vayas de aquí sin el Señor. No te vayas de aquí sin el dador de la vida, Jesucristo. Si hay alguien que necesita a Cristo, cuando pases me lo dice, mira pastora, yo quiero a Cristo en mi vida, pero yo quiero orar ahora por alguien que necesita un milagro porque no hay. Pastora, no hay. No hay amor para arreglar este matrimonio. No hay chavo para pagar lo que tengo que pagar. No hay salud porque me han diagnosticado esto ahora mismo. Pastora, no veo nada. Vente que yo quiero orar por ti. Vente que yo quiero orar por ti. ¿Sabe por qué yo me gocé tanto el devocional? Porque yo bajé de mi casa con unos mareos y unas náuseas, mi hermano. Y yo dije, Luis, coge el iPad y predica si me ven que me estoy. Sabe que no miento ni exagero, mi hermano. Me ha dado esa cosa mala y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando me paré allí, que a mí me gusta saltar, brincar y danzar cuando están cantando, Señor, no puedo ni siquiera moverme casi. Hermano, yo sentí esa gracia de Dios, ese favor de Dios, esa unción de Dios, mi hermano, que me levantó, me fortaleció. Yo vi lo que iba a predicar hoy. No tenía, pero ahora tengo de sobra. Mira que quiero orar por ti, imagínate. Quiero orar por ti. Iba a ser un llamado general, pero no me da la gana. Vente que quiero orar por ti. No hay, pero va a sobrar. No hay, pero va a sobrar. ¿Alguien más necesita esta oración?